No reconocer una bandera o un dominio puede significar la pérdida de una partida. No solamente te voy a dar todas las herramientas para que esto no te vuelva a pasar, sino que además te daré detalles que te darán un montón de ventaja frente a tus rivales. Empecemos por las banderas. En principio no te va a hacer falta aprenderte todas las banderas del mundo, solamente las que salen en GeoGuessr, obviamente. Y además, seguro que un montón de ellas ya te las conoces, solamente vas a tener que intentar estudiar aquellas que te cuesten más o que se parezcan mucho para saber diferenciarlas. Antes de nada, te tienes que dar cuenta que hay patrones muy similares entre algunos países y esas asociaciones nos pueden ayudar a relacionar estas banderas con estos países. Por ejemplo, Croacia, Serbia, Rusia, tienen colores muy similares y que algún detalle de esa bandera nos puede ayudar a diferenciarla y a reconocerla. Otro ejemplo, aunque distantes, pueden ser banderas como la de Canadá, que la diferencia la hoja, la de Polonia, que es totalmente simple, mantienen el patrón rojo y blanco, al igual en Indonesia. Son países que tienen banderas similares, que están muy lejos entre sí, que puedes diferenciar entre sí, entonces cuando veas esa bandera puedes reconocer el país. También te puede ocurrir con el mismo patrón con la bandera de Perú. Es la única de su zona y a diferencia de los otros ejemplos que hemos visto, están muy distantes entre sí y el reconocer esta bandera te puede decir el país. Un buen ejemplo y muy útil es la de los nórdicos de Europa, sea Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e incluso Islandia. Todos ellos tienen una cruz de 2 líneas vertical y horizontal. Por lo tanto, aunque no puedas reconocer exactamente de qué país se trata, ya sabes por lo menos que puedes estar muy probablemente en un país nórdico. Y la idea no es aprenderte todas estas banderas de memoria mirando un documento o mirando un mapa. La idea es que te las vayas aprendiendo mientras juegas. Créeme que en un par de días sin ningún esfuerzo te las puedes aprender todas. Lo único que tienes que hacer es seguir las recomendaciones que te voy a dar al final del vídeo. Pero muchas veces cuando veas una bandera, no siempre esta se trata de la bandera de un país. Puede ser la bandera de un estado o de una subdivisión regional de cualquier país. En este mapa, como te estoy mostrando, puedes apreciar que cada subdivisión de estos países que aparecen en pantalla tienen una bandera para cada estado o subdivisión. Esto también ocurre en Brasil, como puedes ver aquí, en Sudáfrica y en Oceanía. Y esto es importante saberlo, no para que te las aprendas todas, son un montón, es una barbaridad y es exagerado, a no ser que seas un friki o un amante de las banderas y te guste el tema. Lo que sí tienes que saber es que estas banderas te las puedes encontrar. Entonces, si te sabes las banderas de los países y ves una bandera y no la reconoces, tal vez se trate de una bandera estatal. Tal vez las banderas estatales más importantes sean las de Canadá y Estados Unidos. Primero, porque suelen estar muy frecuente en cualquier ronda de GeoGuessr. Y luego porque son países muy grandes y en el caso de que puedas reconocer alguna, te va a dar muchísimos puntos en una ronda. En primer lugar, en caso de que te quieras aprender alguna, mi consejo es que te aprendas alguna de algún extremo. Y sin duda la más importante y la que más lejos está del resto de estados, en el caso de Estados Unidos, es la de Alaska. Y además, fíjate qué bonito, esta tiene una forma de una constelación, que es la constelación del carro, si no me equivoco, así es como se llama en español. Y es la única que tiene un patrón similar, por lo tanto, si ves una constelación en una bandera de estado, ya puedes saber exactamente que estás en Alaska. Además, esta es muy fácil de memorizar, ya que Alaska es el estado que está más alto o que tiene mayor altitud respecto al resto de estados de Estados Unidos. Y eso tiene una asociación con las estrellas. Cuando miramos al cielo, miramos hacia arriba y lo que está más arriba es Alaska. Por lo tanto, esta ya no se te va a olvidar. Y otro ejemplo que me encanta es la de California. Tiene un oso. En California suele haber un montón de secuoyas, árboles gigantes. Es el estado que tiene los árboles más altos de Estados Unidos. Imagínate a este oso intentando coger las hojas más altas de las secuoyas de California. Y antes de terminar con las banderas, déjame darte un dato muy curioso. Estas dos banderas tienen algo en común. Sí, no es la forma, no es el símbolo que tienen dentro, tal vez el color rojo y que el símbolo esté en blanco, pero no es lo más importante. Lo que más tienen en común es que son las únicas banderas que no tienen una forma rectangular como el resto de las banderas. La bandera de Suiza, aunque aquí está un poquito más rectangular, tiene la forma oficial cuadrada. Y la de Nepal, aquí a la izquierda, es la única que tiene dos triángulos formando la silueta de la misma. Y ahora los dominios, estos funcionan exactamente igual que las banderas. Lo mejor de todo es que la mayoría o ya te los conoces o son muy fáciles de asociar. Por ejemplo, BR de Brasil, B de Bélgica. Veámoslo en una ronda urbana.
Si nos encontramos en una ronda así, donde a lo mejor no tenemos otro tipo de negocios comerciales que nos puedan decir un dominio, un número, el nombre de la ciudad, o a lo mejor una bandera, que no es el caso de esta ronda, parece ser, las furgonetas, los vehículos comerciales son los mejores aliados cuando estamos buscando este tipo de información, ya que en muchas ocasiones tendremos el dominio en la publicidad comercial y en otras ocasiones todavía mejor nos dirá la ciudad y nos dirá el país. Una vez tenemos el dominio, solo tenemos que ir directamente al país y Faikei. Pero Neve, ¿cómo me voy a aprender todas las banderas del mundo y todos los dominios? Son demasiados. Primero, no te subestimes. Tienes una gran capacidad de memoria, pero no lo sabes. Segundo, no son tantos dominios ni tantas banderas. Como te he dicho antes, la mayoría ya las conoces. Y aún así, si al igual que yo crees que eres un negado para aprenderte todas las banderas, voy a darte este método de 3 pasos que considero óptimo para que te las aprendas sin ningún esfuerzo y en menos de 2 días. Paso número 1. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que te descargues esta infografía que ves en pantalla. Con la infografía en mano puedes jugar a este mapa que también te dejo en la descripción sobre dominios del mundo y este otro sobre banderas del mundo. Mientras juegas, lo único que tienes que hacer es comprobar el resultado en esa infografía. Y cuando vayas a comprobarlo, no solamente te quedes con la bandera o con el dominio, sino que cuando estés estudiando los dominios, puedes ir a comprobarlo y observar la bandera. De esta forma vas a crear un vínculo asociado de la bandera con el nombre del país y con el dominio. Pero me gustaría que hiciéramos juntos un par de ejemplos para que veas cómo lo hago. Hagamos el ejemplo con el mapa de dominios. Recomiendo hacerlo en Moving para que podamos movernos por la localización si no encontramos la información. Una vez encuentro la información del dominio, que es RW, según se puede leer aquí, me voy a la infografía. Y como esto está ordenado por orden alfabético, en la R busco la RW a ver si estuviera en algún país. Y efectivamente la encuentro en Ruanda. RW pertenece a Ruanda. Ahora, cuando veo el dominio, me voy a fijar en su bandera, que además no la conozco. Me fijo que tiene azul, amarillo y verde. Y además tiene un sol. Voy a intentar ahora no dejarlo aquí. Voy a buscar una bandera que sea parecida a la de Ruanda. O sea, que tenga esos colores o que tenga ese símbolo. Y casualmente encuentro una que es exactamente muy parecida, que es la de Ucrania. Porque la verdad es que justamente la bandera de Ruanda es bastante exclusiva en su diseño, en sus colores y demás. ¿Qué similitudes tengo? Bueno, pues que ambas empiezan con azul y amarillo. Azul y amarillo, azul y amarillo. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo único que hago es intentar memorizar que Ruanda tiene una zona verde, que puedo asociar Ruanda con Ucrania. Y para eso me voy al mapa y observo ambos países. Intento hacer un zoom donde ambos países me quepan dentro del mapa. Aquí tengo Ruanda y aquí tengo Ucrania. Y me imagino a los dos con el mismo color. Tenemos el azul y amarillo y el azul amarillo. ¿Y cuál era el otro color? Ya no me acuerdo. Lo voy a comprobar. Era verde. Verde, que puede ser de lo verde que es Ruanda en su vegetación, etc. Y busco una asociación. Me puedo imaginar, por ejemplo, puedo hacer el ejercicio de imaginarme un ucraniano en Ruanda. Entre un montón de africanos, un ucraniano levantando su bandera y diciendo, mira qué parecida es la bandera de Ucrania con la bandera de Ruanda. Y me hago esa imagen mental. Por último, si no me lo sé, sería recordar el dominio de Ucrania. Y de esta manera lo que vamos a hacer es aprendernos 2 países en lugar de uno. Y dirás, pero bueno, Neve, mejor ir de uno en uno. Pues no, la verdad es que no. Por asociación y comparación es muchísimo más fácil de memorizar. Tú créeme, prueba el método y ya me contarás. Y algo importante, cuando empieces a practicarlo y hacerlo de esta manera, contra más loca sea la idea, esa que te imagines, mucho más fácil va a ser que no se te olvide esa información. Por supuesto, si te pregunto cuál es el animal en California que intenta coger las hojas de los árboles, automáticamente se te vendrá el oso a la cabeza, porque hace unos minutos te dije una historia sobre un oso que intentaba coger unas hojas de un árbol muy alto. Esos árboles muy altos se asocian a California y por lo tanto la bandera de California te la has aprendido sin ningún esfuerzo. Y si estás en cualquier parte de Estados Unidos pero miras muy arriba hacia el cielo y ves una constelación o ves unas estrellas, efectivamente estás en Alaska, porque es la única bandera de estado que tiene esta forma de constelación de carro. Créeme que este método funciona. Entonces, lo que yo te recomiendo primero con esta infografía es que te la descargues, te la imprimas y hagas una lectura medio rápida. O sea, que te vengas primero a esta fila
Por ejemplo, Albania, AL son las dos primeras iniciales del dominio. Y luego le echo un vistazo a la bandera, no para memorizarla, sino para, como curiosidad, como el que está leyendo una revista. Dice, mira, dos águilas negras sobre fondo rojo, Albania, AL, bueno. Segunda, Andorra, AD. Pues mira, tiene tres colores, se parece un poco a la de Bélgica, pero es azul y tiene un símbolo así medio español, ¿no? Como la bandera catalana dentro, tal, pues, y empieza por AD, que es la A y una letra intermedia. Genial, voy a la siguiente. O sea, no me lo estoy memorizando, lo estoy leyendo, estoy curioseando sobre las banderas y los dominios del mundo. Argentina, mira, esta tiene un sol y dos franjas azules con una blanca en medio y es AR, AR, ta, ta, ta. Y esto te recomiendo que aunque ya te lo conozcas algunos dominios, que lo hagas igual, simplemente léetelo. Una vez leído, juegas al mapa y luego procedes a este método. Con media hora, una hora que le eches al día, te los vas a saber casi todos. Si hay alguno que no te sabes, no te preocupes, no hace falta que te sepas el 100%. Lo importante es que te sepas la mayoría y que además lo aprendas con un método correcto, como te lo he explicado. Porque si te lo intentas memorizar de pura memoria, o sea, de empezar a estudiártelo y de hacértelo con un examen para comprobar si ya sabes asociar cada bandera con cada país y cada dominio, yo te prometo que en un mes, 2 meses se te van a olvidar. Así que utiliza el método que te estoy diciendo. Quizás sea un poquito más lento que el otro, o no, a lo mejor es más rápido, pero una vez te lo aprendas no se te van a olvidar. Y si todavía quieres reforzar aún más las banderas, tienes este canal de YouTube que tiene casi 2 millones de seguidores. Es un canal que me encanta, dedicado a la geografía. Se llama Un Mundo Inmenso. Si buscas Un Mundo Inmenso de banderas en YouTube, te van a aparecer un montón de vídeos sobre banderas donde te cuentan la historia, los diseños, los premios del top 10, como por ejemplo este primer vídeo, y otras curiosidades súper geniales que si además te la cuentan con una historia o con algún concepto, te va a resultar automático aprendértelas sin tener que hacer ningún esfuerzo. Así que ya sabes, te voy a dejar en la descripción, como te he dicho, los dos mapas de GeoGuessr para que puedas practicar las banderas y los dominios. Te dejo el enlace de este canal de YouTube, que te lo recomiendo 100% si te gusta la geografía y jugar a GeoGuessr. Y por supuesto también estas infografías que he creado para que te puedas degustar con ellas observando el mapa por banderas, los dominios y demás. No olvides suscribirte, dejarme un comentario y darle me gusta al vídeo. Por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda.